Quiero hablarles de un tema que continúa con los dos anteriores que he expuesto. Hoy les quiero hablar de la caída de la humanidad. La caída de la humanidad. Hace 3 domingos les hablé acerca del origen del mal. Y la idea de exponerles ese tema era que ustedes aprendiesen que Dios es bueno y que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Dios no hizo nunca nada malo, hermanos. Dios todo lo hizo bueno y la Biblia explica que Dios lo hizo bueno en gran manera. Amén. Esta fue nuestra primera exposición. Más adelante, el siguiente domingo, yo les hablé acerca de las batallas en el cielo y expliqué allí cómo un ser espiritual creado por Dios, bueno, él se rebeló en contra de Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. ¿Se recuerda? Bueno, luego ahí en esa oportunidad explicaba yo de que él fue lanzado a la tierra y por ende la tierra fue dañada porque la tierra en su estado original no fue creada así. Porque Dios todo lo que hace lo hace bueno. Y un día les voy a dar un tema de por qué argumentamos eso, ¿verdad? Ahora estamos hablando de otras cosas y a mí me gusta como separar los temas. Si les voy a hablar de esta mano y voy a hablar de este dedo, me gusta hablar nada más de este dedo, no me gusta hablar de todo. Trato de ser lo más ordenado posible. Así que algún día yo les voy a explicar por qué argumentamos lo que les dije, amén. Bueno, ahora quiero hablarles de la caída de la humanidad. Para que veamos, la idea de estos temas es que veamos que Dios es justo, que Dios es maravilloso, bondadoso. Así que Dios primero crea los ángeles y los ángeles estaban en una situación de bendición, pero varios de ellos se rebelaron en contra de Dios y por eso hoy su estado es triste, es desastroso para ellos. Y como vamos a ver en este día, Dios crea al hombre y le da un hogar maravilloso, un hogar precioso, pero este hombre no aprecia tener ese lugar maravilloso. Y viene y fracasa, hermanos, y luego es sacado de ese lugar. Y más adelante vamos a ver las consecuencias. Pero hoy solo vamos a ver cómo es que él fracasó ante la presencia de Dios. Así que nos encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, pero ahora vamos a avanzar hasta el verso 26. Génesis 1, versículo 26. Es un pasaje, hermanos, muy fácil de encontrar, pues es en el primer capítulo, allí lo encuentra rápidamente. Y leemos la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En Génesis 1, versículo 26, 27 y 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿dijo quién? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pueden sentarse, que Dios los bendiga. Como podemos ver acá, hermanos, en la escritura, el hombre no se formó como un producto de la evolución. Cuando nosotros vamos a la escuela, nos presentan una teoría, la teoría evolucionista, ¿se recuerdan? Y ahí se nos explica que nosotros venimos del mono, ¿se recuerdan? Bueno, pues la Biblia, hermanos, nos explica que nosotros no venimos del mono, sino que nosotros fuimos creados por la suprema deidad de todo el universo. Y ese ser superior es Dios. Entonces, hermanos, Dios nos hizo. Y la palabra que usa aquí, hermanos, Moisés, aquí donde dice, y creó Dios. La palabra Dios, quiero explicarle brevemente esa palabra. Un día voy a entrar más en profundidad de ella. Esa palabra hebrea, Dios, es Elohim. ¿Ok? Elohim.
Esa palabra hebrea que usa Moisés aquí es un sustantivo uniplural o colectivo que significa Dios, hermanos, compuesto por más de una persona. Es un sustantivo uniplural colectivo. En otras palabras, Dios es una familia y nos ha llamado a formar parte de su familia. Hay un Dios Padre, amén. Hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, ¿verdad? Entonces, y nosotros hemos sido invitados a través de Jesús a formar parte de esa familia. Entonces, esa palabra Elohim significa, es algo colectivo o uniplural. Es como las siguientes palabras en español. Mira esta palabra en español, ejército, por ejemplo. Es una palabra colectiva. Cuando usted le dicen ejército, ¿verdad que usted no piensa en un soldado? Usted piensa en varios soldados, ¿sí? También, hermanos, cuando la otra palabra también que es así en español, por ejemplo, es la palabra iglesia. La palabra iglesia. Cuando decimos iglesia, nos referimos a un grupo de personas, aunque usamos una palabra. Y también hay otra palabra que podríamos usar en este caso, hermanos, que es, por ejemplo, aparte de iglesia, aparte de ejército, hermanos, existe otra palabra, equipo. Cuando ustedes le dicen el equipo de fútbol X, usted no piensa en una persona. Cuando la palabra es como uniplural, pero hay varias dentro de allí. Así que Elohim es uniplural y demuestra que Dios es una familia y que nosotros hemos sido invitados a formar parte de esa familia. Por eso dice que hubo alguien que hablaba y dice la Biblia, hagamos, no dice voy a hacer, pues está hablando en plural, hagamos, dando a entender pues que la deidad estaba completa allí, amén. Pero un día vamos a hablar más en profundidad de eso porque no queremos hablar de quién es Dios o qué es Dios ni cómo se manifiesta, sino queremos hablar cómo es que el hombre cayó en las garras del enemigo y perdió su lugar de privilegio en el jardín del Edén. Así que fue Dios quien creó al hombre. El hombre no se hizo así solo. No somos producto de la evolución, sino que Dios nos hizo a todos. Y dice acá el verso 26, y creó Dios al hombre a su imagen. Hoy los caballeros estuvieron hablando de esto y yo me sorprendí, dije, wow, de lo que yo voy a hablar, ellos están hablando en su clase. Bueno, ¿qué significa ser imagen de Dios? Tener imagen y semejanza de Dios, estos términos, hermanos, son términos simples. Lo que está diciendo es que nosotros fuimos creados para parecernos a Dios. Fuimos creados para parecernos a Dios. Como cuando le nace un hijo y hay una persona que mira a su hijo y le dice, este niño se parece a usted, hermano. ¿Verdad? Igualito, dicen en mi país, igualito al papá o igualita a la mamá. ¿Qué es que estamos diciendo? Que nos parecemos, ¿verdad?, a nuestro Padre. Bueno, les quiero decir que la semejanza de nosotros con Dios es que nosotros nos parezcamos a Dios. Y esa es una bendición. Y esto de parecernos a Dios, hermanos, encierra tres cosas importantes. La primera, fíjese, cosa importante que nosotros vamos a ver, es que nosotros nos parecemos a Dios mentalmente hablando, también moralmente hablando y socialmente hablando, en esas tres áreas. Ya lo voy a explicar. Pero cuando dice que nosotros nos vamos a parecer a Dios, no es que Dios sea como nosotros. No es que Dios tenga pies, no es que Dios tenga manos, no es que Dios tenga cabeza. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es ¿qué, hermanos? Es espíritu. Y si lo podemos leer en San Juan 4:24. ¿Está conmigo? San Juan 4:24. ¿Quiere leer ese pasaje? Bueno, ahí está. Dice, Dios es ¿qué, hermanos? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por tanto, Dios es espíritu y existe sin un cuerpo material palpable.
A Dios no lo podemos tocar como nos podemos tocar a nosotros. Dios no tiene carne, Dios no tiene sangre. Amén. No tiene Dios eso. Así que, hermanos, la imagen y semejanza de Dios es que el ser humano se refiere a lo, le dije yo, a lo mental, a lo moral y a lo social. Hablemos de lo primero, mental. El hombre fue creado para ser racional. El hombre posee voluntad propia, Dios la tiene. Usted y yo, hermanos, decidimos venir en este día a la iglesia, ¿verdad que sí? Nosotros un día decidimos, bueno, el domingo voy a ir a la iglesia. Y usted está aquí porque quiere estar. Es su voluntad, es su deseo. Nos casamos con la persona que nosotros deseamos, que nos gusta, ¿verdad que sí? Sí, sí, amén, hermanos. Amén. No, me asustaron. Dios mío, dije yo, me asustaron. Nos hemos casado con la persona que quisimos casarnos, así. Y yo no creo que alguien se haya casado obligado, no, no. Creo que nos gustó ella, nos gustó, o a las mujeres nosotros les impactamos tanto que dijeron, a ese gordito yo me quedo con él toda la vida. Yo creo que dijeron así, ¿verdad? Me gusta él. Bueno, entonces nosotros podemos decidir, hermanos. Así Dios también, Dios decide. Y nosotros nos parecemos a Él porque Él decide, hermanos. Él decidió un día hacer los cielos y la tierra. Y Él decidió hacer la tierra como la vemos hoy en día. Él la pudo haber hecho cuadrada, hermanos. ¿Y quién iba a decir algo? Pero Él decide hacer lo que Él quiere. Y nosotros, hermanos, cuando nosotros empezamos a crecer, decimos nosotros, yo voy a estudiar para veterinario. Y la mamá le dice a uno, sé ingeniero, hijo. Y el hijo dice, veterinario. Sé ingeniero, veterinario quiero ser. Y el muchacho estudia para veterinario. Alguien dice, yo quiero ser doctor. No, le dice, no estudias para doctor. Vas a trabajar los fines de semana, toda la noche. No, yo quiero ser, y bueno, y así, ¿verdad? Así que, hermanos, así que nosotros en ese aspecto nos parecemos a Dios. El hombre, hermanos, también es creativo. Dios es creativo. Nos sorprendemos las cosas que pueden hacer los hombres. Hoy el hermano Hombo nos explicaba de alguien que estaba, ¿se recuerda, hermano Hombo? Nos explicó que un desamparado había hecho una pintura extraordinaria y pasó a alguien famoso y cuando la vio se impactó y preguntó, ¿y esa pintura quién la hizo? Bueno, el desamparado dijo, yo, no te creo, le decía el famoso, y le dijo él, sí, y se puso, hizo una similar. Y es que somos talentosos, hermanos. Es increíble, hermanos, las cosas que hacen. ¿Se ha fijado los músicos, hermanos? Yo un día de estos le mandé un video al hermano Cruz de un bajista, un señor que se me olvidó el nombre. Y él toca el bajo. ¿Y han visto los guitarristas que se ponen la guitarra hasta acá arriba? ¿Lo han visto? Se la ponen aquí. Yo agarro la guitarra y la quiebro, hermano. De verdad, o sea, cada uno de nosotros tiene como talento, ¿sí? En qué somos buenos. Por ejemplo, yo admiro al hermano Dimas con sus pasteles. A mí me ponen a hacer un pastel y a mí, ¿de dónde? Se me quema. Hasta el agua se me quema a mí. Pero él sabe hacer pasteles, ¿verdad? Sí, también, también. Y así es que todos nosotros somos talentosos, hermanos. Cada quien en su área es talentoso, incluso los que juegan fútbol, por ejemplo, hay jugadores que son talentosos, los que juegan básquetbol, hacen unas cosas increíbles, los beisbolistas, los pilotos también, hermanos. Estábamos viendo con mi esposa ahí en YouTube un programa de cómo preparan a los pilotos de los aviones, esos de guerra. Hermanos, y sube de 1G hasta 9G, dicen ellos. Yo con 2G yo creo que ya me muero. Y hermanos, y el avión va y da vuelta y ellos normal, como que sin nada. Y yo me acuerdo que un día me subí a una de esas ruedas que da vuelta así y solo estaban dando vuelta y yo bajé casi desmayado, hermanos, y vomité ahí arriba porque, o sea, uno no puede, pero cada persona, Dios le dio un talento, algo grande y nos parecemos en ese sentido, somos imagen de Dios. ¿Ha visto los hombres cómo hacen los grandes edificios, los grandes puentes? Y uno se pregunta, ¿cómo es que pudieron hacer esto? Los estadios. O sea, nos parecemos a Dios. Cada vez que hacemos algo extraordinario, nos estamos pareciendo a Dios. Sí, amén.
Así que, hermanos, cuando usted vea que a veces el pianista dice, gloria a Dios, dice uno, ¿no? Porque ¿cómo lo hace? Yo le hago así, se me atoran los dedos, me quedan ahí todos frisados. Pero bueno, así que nos parecemos a Dios cuando hacemos pinturas, cuando escribimos libros, cuando ponemos nombres, etcétera, etcétera. Cuando revelamos todas esas cosas, manifestamos esas cosas, estamos manifestando que nosotros somos creación de Dios. Amén. También moralmente, hermanos, Dios es un ser moral, un ser justo. Hay hombres que son justos. ¿Se han fijado? ¿Se recuerdan la historia de Salomón? Llegaron dos mujeres, a una se le murió su niño y peleaban las dos por el niño que estaba vivo, y entonces, no mío es, decía, y peleaban. Salomón dijo, bueno, vamos a hacer algo, resolvamos el asunto tranquilamente, partan el niño y le dan la mitad a cada una para que se lo lleven y así dejen de estar peleando. Y yo creo que él no lo hubiera partido, pero él lo hizo para descubrir quién era la mamá. Y dice que la pobre madre se compungió, sus entrañas se movieron y dijo, no lo maten, déselo a ella. Y entonces dijo Salomón, no, pues entonces entréguenselo a esta porque de esta es. Y tú eres mentirosa, en otras palabras, ¿no? Así es que, así que, hermanos, el hombre muestra sabiduría, justicia, y hay hombres que son bien justos. ¿Se ha fijado que usted va a la tienda y de repente usted llegó y se movió un poquitito para ver algo y alguien se coló? Y alguien dice, no, le dice, padre, usted estaba primero. Usted dice, no, hay unos que no se han fijado. Ese no está mostrando la imagen de Dios, está mostrando la imagen de aquel que saben, ¿verdad ustedes? Sí, cuando nos comportamos así, estamos manifestando la imagen del enemigo. Bueno, cuando somos justos, manifestamos la imagen del Señor. Así que en eso nosotros nos parecemos al Señor. Y también Dios es un ser social. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un ser social. A Dios no le gusta estar él solito. No, por eso lo creó todo. Y él tiene un ejército de ángeles y está rodeado de seres que lo alaban, que le bendicen, que le glorifican. Así que cuando usted es un ser social, usted manifiesta la imagen de Dios. Mire, ¿sabía usted que cuando usted está solterito y de repente usted busca una esposa y se casa, usted está manifestando allí la semejanza a Dios? Usted está manifestando que usted es imagen de Dios porque usted está convirtiendo en un ser social. Cuando usted hace amigos, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted forma parte de una sociedad, cuando usted va a la escuela, en eso usted manifiesta sin que usted lo sepa que es usted imagen de Dios. Amén. Así que, hermanos, en eso nos parecemos a Dios. Pero ahora el verso 26 decía algo. Decía lo siguiente. Leamos el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego dice, y señoré. Esa palabra quisiera yo detenerme un poquito porque vamos a aprender algo muy, pero muy bonito que yo quiero enseñárselos a ustedes. Dice que el hombre fue creado para ser señor de todo lo que Dios había creado. ¿Está conmigo? Ahora, como señor, como gobernante, el hombre tenía poder y autoridad sobre toda la creación. Y recuerde que Adán, al principio, Adán no tenía ropa, por ejemplo. ¿Verdad que no tenía ropa? Porque dice que estaba desnudo. Ellos, con toda seguridad, su vestuario era algo luminoso, ¿verdad? La gloria de Dios los cubría. Entonces, Adán, nosotros creo que somos muy injustos con Adán. Cuando pensamos en Adán, cuando yo les digo, piensen en Adán, ustedes piensan en un Adán como nosotros. Un Adán que, pues normal, pero Adán no era un hombre normal. Adán era un super Adán. Adán era un hombre sobrenatural. ¿Por qué? Porque Adán no había pecado. Adán tenía capacidad de ser Señor. Por ejemplo, si un día estaba lloviendo bien fuerte, Adán tenía el poder y la autoridad para hacer que parara de llover, por decir algo, aunque en ese entonces no llovía. ¿Estamos de acuerdo? Es un ejemplo nada más. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Si Adán un día sentía mucho frío, Adán pudo haber hablado a la naturaleza para que se pusiera en término caliente, para que él no sufriera. Él tenía el poder y autoridad sobre la creación. ¿Saben cómo quién? Como Cristo.
¿Sabían ustedes que Cristo tenía poder y autoridad? Y Adán era similar a Cristo porque Adán no había pecado. Veamos, por ejemplo, en Mateo 8. Mire qué bonito esto. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, vamos a leer el versículo, por ejemplo, 22. 23, perdón, hermanos. 8:23. 8:23. De ahí vamos a empezar a leer. ¿Está conmigo? Y entrando él en la barca, los discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Verso 26. Él les dijo: ¿por qué me llamáis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Usted leyó lo que yo leí? O sea, él va dormido, él va descansando, porque habían tenido un día muy ocupado, y cuando él está descansando, vienen los discípulos y lo despiertan. Y lo primero que Jesús les está diciendo: ¿por qué me despiertan? Es que en otras palabras, esto que yo voy a hacer, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. No tienen, amén. Eso está diciendo el Señor. Pero resulta que como ellos no tenían fe, entonces viene él, Jesús, viene él, se levanta y dice que le dijo a la tempestad: enmudece, y se hizo gran bonanza. Esta misma capacidad tenía Adán en el jardín del Edén. O sea, Adán no era un hombre normal, era un superhombre, porque no había pecado, y entonces todo el poder, toda la gloria de Dios estaba sobre él. Así que si un día estaba frío, Adán pudo haber dicho que se caliente, y se calentó. Porque él tenía el señorío sobre toda la creación. Si algún día, por decir así, los animales se pusieron inquietos, él los pudo haber controlado con solo llamarlos, porque él era el Señor de toda la tierra, de todo lo que Dios había creado. Acuérdense que el Señor lo puso ahí para que labrara y para que lo cuidara. Y cuando nosotros leemos cuidar, ¿pero cuidar de quién? Si solo él estaba. Bueno, no solo él estaba, ¿se recuerdan? Ya estaba allí Satanás, ¿se recuerdan? Que había sido lanzado y estaba allí. Bueno, así que vemos aquí que Dios creó un hombre con mucho poder, con mucha autoridad, y a ese nivel es que Dios nos quiere llevar en Cristo. Por eso Cristo vino, para nosotros poder entrar en esa dimensión. ¿Cuántos hombres de Dios nosotros no vemos, hermanos, a quienes Dios los ha bendecido con diferentes dones? Hombres que oran y la gente se sana. Eso es algo maravilloso, hermanos. Dios nos lleva a ese nivel en Cristo Jesús. Pero ¿cómo fue que siguió todo esto? Bueno, entonces la Biblia no nos revela cuántos años vivió Adán en el jardín del Edén. No lo dice. La Biblia lo va describiendo así rapidito. Pero no sabemos cuántos años él pudo haber vivido con Eva. Incluso él solo, no sabemos cuánto tiempo él estuvo solo. Yo no creo que en un día Adán le puso nombre a todos los animales, y debió haber pasado mucho, pero mucho tiempo estuvo él solo. Pero recuérdese que la idea de estar solo era para que él descubriese por sí mismo que no estaba completo. Amén. No veo que los hombres... La idea era que él descubriese por sí solo que no estaba completo. Le faltaba su otra mitad. Amén. Y entonces no sabemos cuánto tiempo los dos estuvieron dentro del jardín del Edén, pero no crean que fue un día que estuvieron y ya, Satanás los tentó. No, debieron haber pasado, no sabemos cuántos años, pero sí muchos años. Ahora, lo interesante del caso es que Adán y Eva en el jardín del Edén lo tenían todo. Y cuando yo digo todo, es todo. No le faltaba nada. Ahí tenían alimento, ahí tenían abrigo, lo tenían todo. Y recuerden que ellos tenían un poder sobrenatural sobre sus vidas.
eran capaces de dominar la creación porque ellos eran los señores de la creación. Así que cuando pensemos en Adán, pensemos en un Adán sobrenatural, en un Adán poderoso. No lo veamos como nosotros, que cualquier cosa nos mantiene allí como qué sé yo, enfermos o decaídos. No, Adán era un hombre especial. Recuérdese que fue hecho por Dios. Amén. Entonces, este hombre con Eva vivieron no sabemos cuánto tiempo, pero disfrutaban ellos de su compañía. Ellos eran muy felices. Lo tenían todo ahí. Y por si esto fuera poco, Dios descendía todos los días y hablaba con ellos. Así como nosotros hablamos, Dios hablaba con ellos y tenían una relación preciosa con Dios. Dios les enseñaba muchas cosas allí a ellos en el jardín del Edén. Pero de repente, hermanos, la historia se vuelve un poco fea en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y dice así, Génesis 3, vea lo que dice. Porque un día, y esto es importante que lo meditemos, un día a ellos le pasó lo siguiente. Y quiero hablar de esto porque miren, a todos nosotros Dios nos ama. ¿Están conmigo? Quiero que me miren. Quiero que sepa que Dios lo ama a usted. Yo quiero que sepa que usted es especial para Dios y que Dios le ha dado una familia bonita a usted. Dios le ha dado una familia, Dios le ha dado hijos, Dios le ha dado salud. Usted está aquí porque está bien. Sí, hay mucha gente en el hospital que ahorita tiene muchas cosas aquí, está ahí, está a punto de morir, pero no, usted está aquí y está sano y tiene familia. Ahora, y usted camina bien y usted quiere agradar a Dios y usted quiere tener un hogar unido, una iglesia unida, ¿verdad que sí? Porque nosotros nos amamos aquí como iglesia. De verdad que yo por ejemplo, me sentiría como muy triste si, por ejemplo, por ejemplo, Damaris no estuviera con nosotros, porque la conocemos de tiempos y ya la amamos a ella. Y así, mencioné una persona, pero todos ustedes, nosotros los amamos a ustedes. Así que somos una familia, ¿verdad que sí? Entonces, pero cuando estamos conviviendo bien, siempre hay alguien que nos observa, siempre hay alguien que nos examina, siempre hay alguien que nos mira y que nos está analizando. Siempre hay. Y hay dos reinos que nos miran. El reino de Dios, Dios tiene seres espirituales que nos observan constantemente. Sus ángeles nos miran, sus ángeles nos acompañan, sus ángeles están viendo todo lo que nosotros hacemos, pero también el reino de las tinieblas nos observa. Así es que tienes una familia bonita. Así es que eres feliz con tu esposa. Así es que eres feliz con tus hijos. Y te observa y te observa. Y un día dice, hoy, este día voy a entrar y los voy a dañar. Así es que Adán y Eva caminaban en el jardín del Edén y eran muy felices. Lo tenían todo, disfrutaban de Dios, hablaban con Dios. Dios les proveyó un hogar maravilloso, hermanos. En otras palabras, ellos vivían llenos de felicidad. No querían salir de allí, estaban contentos con lo que Dios les había dado, con la vida que Dios les había dado, porque Dios había provisto para ellos siempre lo mejor. Dice la Biblia cuando Dios comenzó a crear y vio Dios que todo lo que Dios había hecho era como, era bueno en gran manera. Así es que ellos disfrutaban de todo lo bueno de Dios y eran felices, pero un día este ser los observó y decidió destruir sus vidas, como también lo hizo allá arriba. ¿Se recuerdan? Los ángeles le servían a Dios, pero él comenzó a tratar con ellos, les comenzó a trabajar y al punto que una tercera parte de los ángeles él los conquistó y gracias a que él los conquistó, ellos perdieron su lugar, su morada, su posición en el cielo. Y entonces se viene y cuando ve la pareja feliz, cuando ve a la pareja contento, cuando ve que todo fluía, cuando ve que todo estaba perfectamente bien, entonces viene él y entra en la escena. Capítulo 3 del libro de Génesis, verso 1. Dice la Biblia así, pero la serpiente era astuta. Y hay una palabra que yo quiero que usted vea ahí, más. ¿Vio? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Empecemos allí. Fíjense el animal que el diablo eligió. Mire que no eligió una tortuga. Imagina la tortuga de que hubiera llegado para hablar con Eva, ¿no? Había estado duro. No eligió, hermanos, un venado, no eligió una vaca. No, 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 no. Dice que eligió a una serpiente. ¿Pero por qué la eligió? ¿Por qué la eligió, hermanos? ¿Está leyendo conmigo? Porque la serpiente era la más astuta de todos los animales. Así que cuando el diablo te va a atacar a ti, no creas que va a venir con una tontería. Recuérdate que él ya te examinó, él ya te vio y él ya te analizó y él ya sabe dónde está tu debilidad. Y viene él, cuando viene allí, él no va a venir con cualquier cosa, con algo que te pueda asustar. No, él va a venir con todo porque él sabe que allí te va a agarrar y te va a destruir. Así que viene él y elige el mejor de todos los animales para poder hacer el ataque. Eligió el animal más astuto, el animal más inteligente. Recuerden que el enemigo, según la Biblia, él cuando va a atacar, incluso él hasta se disfraza. ¿Se recuerdan? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, ¿qué dice? 2 de Corintios 11, 14, ahí lo van a aparecer. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si él te va a engañar, él lo va a hacer bien. Él no lo va a hacer de una manera que te puedas correr. No, él lo va a hacer de una manera tan bien que te va a confundir. Y según los estudiosos, fíjense, y esto no es cuestión mía, dicen que detrás de los púlpitos hay muchos disfrazados. El enemigo tiene mucha gente, hermanos, entretenida. Y tiene mucho predicador confundiendo a las personas, porque recuerden que él ya está condenado y él quiere que entre más personas se condenen para él, mejor. Recuerden que él es un egoísta, ¿verdad? Pero que el Señor lo reprenda y que nunca llegue nadie aquí detrás de este púlpito que sea así. Así que lo primero que nosotros podemos ver es que él se le acerca a Eva con la intención de engañarla, con la intención de causarle dudas a ella, y se le acerca haciéndole más o menos estas dos preguntas. Mire lo que le dijo: si yo estoy equivocado, corrígeme. Más o menos vino así. O, a ver, si yo estoy en un error, corrígeme. Fíjese cómo le habló. Mire la manera astuta que él le habla. No le dice, mira, ustedes están mal. ¿Cómo es posible que le obedezcan a Dios? No, come y no te va a pasar. No, no, no. Viene de manera sutil e inteligente, y las preguntas que le hace es más o menos así. Mira, a ver, explícame. Si acaso yo estoy equivocado, explícame. Lo que está haciendo, ¿qué es? Está llamando la atención, porque quién sabe cuántas veces se les había cruzado y había intentado, hermanos, él hablarles, pero ellos no habían accedido. A ver, entonces Eva aquí comete un grave error. Eva nunca debió haber empezado esta conversación. Nunca debió haber empezado esta conversación. Desde que le habló, debió haberse ido. Mejor hubiera parecido maleducada, pero debió haberse alejado. Pero el acercamiento fue lo que a ella le dañó. A veces decimos nosotros, no, dice, a mí no me hace nada, yo puedo estar en medio. Por ejemplo, si en el pasado fumabas, yo puedo estar en medio de todos los que fuman, no es problema. Tú no sabes. O si tomas, no, yo puedo estar en medio de los que toman, eso no es problema para mí. O si te gustaron las mujeres, no, a mí no me hacen nada. No. Y te pones en medio y el primero que cae eres tú. Entonces, no podemos nosotros tener acercamientos. Desde que ya te comienzan a levantar las cejitas, mejor corre, huye, corre por tu vida. Sí, el acercamiento no es bueno. Es mejor
con mucha anticipación detener, porque ya cerca no te vas a poder detener. Porque ya cuando capta tu atención ya no lo vas a poder hacer. Así que si Satanás hubiera comenzado retando el gobierno de Dios, Eva lo hubiera rechazado. Si Satanás hubiera llegado y le hubiera dicho, ¿por qué le hacen caso a Dios? No, esa es una injusticia. Eva le hubiera dicho, no hables mal de nuestro Dios. Y rápidamente se hubiera ido. Pero se acercó y le dijo algo más o menos así. Corrígeme a ver si yo estoy equivocado. A ver, explícame, porque puede ser que yo no haya entendido. Y nos decimos, bueno, ¿y a él qué le interesaba, pues? ¿Sí o no? ¿Qué le interesaba? No, pero él está tratando de atraer la atención de Eva porque la quiere enrollar con su inteligencia, con su sabiduría para que ella ceda. Y eso es lo que muchas veces el enemigo hace en nuestras vidas. El enemigo se nos acerca, hermanos, y él ya sabe nuestras debilidades, como un médico. Cuando usted llega a un médico, hermanos, y usted llega por primera vez, el médico le pregunta, ¿es alérgico a medicinas usted? Y usted le dice, sí, ¿cuáles? Y ya viene él y ya toma nota. Le pregunta, ¿su familia, alguien de su familia tuvo cáncer? Y usted le dice, no. O si le dice sí, él toma nota. Le hacen un cuadro clínico a uno, ¿sí? El enemigo es así. ¿Sabías tú que el enemigo te hace un cuadro clínico? Él te observa todos los días. Y mira, y él te mira dónde entras y qué haces. Y qué haces cuando estás con personas y qué haces cuando estás tú solito. Cuando tú tienes el teléfono él solito, él te mira qué haces. Y él comienza, yo sé. Y te comienza y te presenta la oportunidad y después no te puedes detener. Entonces, si él hubiera enfrentado a Eva de esa manera, Eva lo hubiera rechazado, pero, hermanos, ella comenzó a caminar en el sendero de la desobediencia mientras ella pensaba que estaba defendiendo a Dios. Pero Eva estaba equivocada. Como lo estaba, ¿se acuerdan Saulo de Tarso? ¿Se recuerdan de él? Pidió cartas y comenzó a agarrar todos los cristianos y los metía en la cárcel, ¿se recuerda? Saulo de Tarso, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba que eso era agradable a Dios y no era agradable porque Cristo un día lo enfrentó, lo tumbó de su cabalgadura y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él estaba confundido, él juraba que estaba haciendo la voluntad de Dios cuando no era la voluntad de Dios lo que él estaba haciendo. Entonces, hermanos, Eva comienza a hablar con él y cuanto más habla con él, ella piensa que está defendiendo a Dios, pero ella más se está hundiendo porque recuerden que este personaje es un ser supremamente inteligente. Dios lo dotó de sabiduría, de inteligencia. Entonces Eva llevaba todas las de perder. Entonces ella no vio eso y muchas veces nos pasa a nosotros. Y llegó el momento en que Eva tuvo que decidir entre si come o no come del árbol ese. ¿Y qué hizo ella? Comió. Se dio a la tentación y cuando ella comió, perdió esa conexión que ella tenía con Dios. Y a ella lo que la convenció fue que él le dijo, cuando Dios le dijo, mira, ciertamente Dios ha dicho que van a morir, pero le dijo él, no van a morir. Y ella debió haber pensado, ¿quién se ha muerto aquí? Aquí nadie se ha muerto nunca. O sea, no sé qué es eso. O sea, no puede haber muerte, porque recuerda que Adán y Eva eran eternos. Mientras no estaban en el pecado, ellos iban a vivir una eternidad. ¿Está conmigo? Entonces ella dijo, bueno, yo creo que la serpiente tiene razón, porque aquí nadie ha muerto. ¿Y qué es morir, hermanos? Morir es separación. Cuando nos morimos, nos separamos de nuestro hermoso cuerpo que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos morimos, el alma y el espíritu se van a Dios, pero el cuerpo queda, ¿en dónde? En la tierra. Entonces, muerte es separación. Entonces, vino el enemigo y le dice, no van a morir,
mas ella no sabía que sí, o sea, o por lo menos en ese momento ya se confundió. Y dice aquí que ella comió del árbol y cuando ella comió los ojos le fueron abiertos y descubrió que estaba ella y su marido desnudos. Dice la escritura que cuando ellos se descubrieron desnudos, entonces vienen ellos y trataron ellos de cubrirse, ¿se recuerdan? Con hojas, porque ese es cuando nosotros nos equivocamos. Lo primero que nosotros hacemos es tratar de cubrir el qué, nuestro error. Ahora quiero que analicemos una parte y quiero que aprendan esto bien bonito. Mire, en Génesis en el capítulo 3, desde el verso 1 al verso 5, 3/4 del verso, todo eso narra de cómo Eva platicó con la serpiente, ¿verdad que sí? Y la última parte, apenas un cuarto de pasaje, el verso 6, por ejemplo, leámoslo. Solo vamos a ver que, mire lo que se refiere a Adán. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y lo único que habla la Biblia de Adán es esto, y dio también a su marido, y vea, y el cual comió así como ella. Eso es lo único que habla. Pero la Biblia no explica cómo es que Adán comió. No explica cómo fue que él fue convencido a comer. Entonces yo traigo dos hipótesis que me gustaría compartir con ustedes. ¿Les gustaría escucharla? Porque si me pregunta, ¿cómo es que acaso Adán no le dijo, mira, no me des? O sea, hay dos hipótesis bien fuertes. La primera, hermanos, es que Adán estuvo con ella, al lado de ella o atrás de ella. Pero quien habló fue ella con la serpiente. Y él estuvo escuchando toda la conversación. Así como cuando nosotros, ¿verdad? Como pareja, llega alguien a visitarnos y digamos el esposo pone sus brazos atrás y la señora es la única que habla con la otra que llegó, ¿verdad? Y uno solo oyendo. Y después viene la otra señora y le dice, yo he venido para invitarlos al cumpleaños de mi hijo el próximo día sábado a las 6 de la tarde. Entonces viene la señora, le hace ese uno, ¿qué dices? Y él le hace, ok, ahí vamos. Entonces, esa es una de las hipótesis, ¿ok? Yo les estoy contando que así pudo haber sido. Entonces, hay una hipótesis que dice que, pues no, porque si usted mira el verso 6, dice, el cual comió así como ella. Solo así dice. Pero no dice que Adán dijera, oye, no, o mira, ¿por qué, verdad? Esa es una de las hipótesis. ¿Entienden cuando digo que es una hipótesis? ¿Sí? Pudo haber sido así, que él estaba allí con ella, él se quedó calladito, la mujer hablaba y al final, bueno, comamos, no hay problema. Y comieron, ¿verdad? Esa pudo haber sido una. La otra, si Adán no estaba allí y ella comió, entonces ella vino rápido a buscarlo, ¿verdad? Y cuando lo vio, le comenzó a explicar a su marido lo que había pasado. Mira, tuve una conversación con la serpiente y la serpiente me dijo que yo esto y esto podía comer y ¿sabes qué? Yo comí. Entonces viene Adán y la pudo observar a ella y le pudo haber hecho estas preguntas. ¿Y cómo te sientes después de haber comido? ¿Te sientes mejor? ¿Cómo sabía ese fruto? ¿Estaba bien? No te veo diferente. Pudo él haber dicho esa pregunta. También, si el fruto hubiera sido negativo, él pudo haber visto que a ella le salieran cosas, pero como no vio que nada de eso pasó, entonces, bueno, él dijo, bueno, si a ella no le pasó nada, a mí tampoco, ¿verdad? Yo voy a comer, lo voy a probar para ver qué pasó. Son hipótesis que se nos da para que nosotros podamos como aumentar nuestro conocimiento. Realmente la Biblia no dice, hermanos, cómo fue que él, qué actitud tuvo con ella. Lo único que dice es que él comió. Quizás ella le dijo, mira mi amorcito, tú sabes que no sabemos cómo fue. Solo que la Biblia dice que él comió. Y de esa forma el enemigo entró en ese hogar que estaba feliz y hizo que cayeran de la gracia y de la misericordia de Dios. Ellos estaban vestidos con una gloria luminosa, estaban desnudos y no se veían que estaban desnudos. Al pecar, entonces ellos ya se ven
que están desnudos. Perdieron lo que es la gloria del Señor. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, la gloria del Señor se va de nosotros. Y podemos fluir en el don. El don no se nos quita. ¿Sabían ustedes eso? Si usted es buen predicador, pero la gloria del Señor lo dejó, usted sigue predicando igual. Y quizá la gente se convierte porque Dios, hermanos, hasta una burra usó un día para hablarle a alguien. Así es que Dios puede usar cualquier medio para tocar la vida de alguien. Entonces, el que alguien fluya en el don no garantiza que tenga la gloria del Señor. Es importante apartarnos del pecado. Es importante cuidar nuestra relación con el Señor. Es importante estar con los ojos abiertos, porque el enemigo no le gusta que nosotros tengamos esa bendición de tener a Dios primero. Así es que cuide usted su familia, cuide su hogar. El que uno lo tenga todo no quiere decir que va a ser fiel. ¿Escuchó? El que uno lo tenga todo no quiere decir que uno va a ser fiel. Adán y Eva lo tenían todo. Adán y Eva disfrutaban del mejor predicador de todos los tiempos. Dios descendía y les hablaba a ellos. Siempre al caer la tarde, Dios venía y hablaba con ellos. Sin embargo, aunque la enseñanza venía directa del propio Dios, ellos fracasaron. Imagínense, la predicación venía directa del propio Dios y ellos fracasaron. Así que el mensaje no tiene nada que ver, hermanos. El mensaje siempre es el mismo. Somos nosotros los que debemos de cuidarnos. Cuide su hogar, cuide su casa, cuide su familia, cuide sus amigos, cuide su iglesia. Porque si no, si usted le abre una puertecita, el enemigo entra y lo destruye. Amén. Así es que pónganse de pie, hermano, gloria a Dios. Debemos estar siempre alerta. Jesús nos lo recomendó. Mateo 26:41, Jesús dice, velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. En este camino no nos podemos descuidar. ¿Está conmigo? Porque nuestro adversario es muy astuto y en cualquier momento puede venir y destruir nuestra familia, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra iglesia. Así que 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es que abramos nuestros ojos y no le permitamos que el enemigo entre a nuestra vida, porque el enemigo es tan astuto que quizás tú le estás pidiendo sanidad y el Señor no te sana. Y dices, ¿para qué vas a ir viniendo a la iglesia? Puedo usar eso por ti. O quizás tú estás orando para que tu esposa venga a la iglesia y ella no viene. ¿Para qué sigo pidiendo? ¿Para qué sigo? Y te puedes deprimir. O quizás tu esposo no viene y esa puede ser el arma que el enemigo use para distraerte. No se distraiga. La salvación es individual. Amén. Vamos a